Hola, ¿cómo están? Pues bueno, estoy grabando la, la clase para que ustedes tengan acceso a ella. Espero que sí se pueda ver. Y pues, bueno, voy a compartir pantalla. Nos toca ver el barroco. Más que déjenme ver si esto está un poquito incómodo. Ya, ahí está. Ay, a ver si se puede quitar esto de acá. Bueno, barroco. ¿Qué es el barroco? Ya vimos el Renacimiento. Hubo una parte en la cual va a irse degradando la rigidez simétrica del, del Renacimiento, del Alto Renacimiento que veíamos, con pinturas como las manieristas, ¿no? Comienza al fallecer Rafael, Da Vinci, Miguel Ángel, los nuevos artistas exploran ideas propias, contornos propios, cuerpos más propios, de muchas veces la propia, vamos a decirlo así, la propia iniciativa simbólica de los autores va a tomar el, el protagonismo, ¿no? Déjenme, abro otra presentación porque quería mostrarles principalmente esta cuestión del manierismo. A ver si lo tengo por acá. ¿Dónde lo puse? Alto Renacimiento, manierismo. Aquí está. Es que sí quiero ver un par de pinturas manieristas para que sepamos qué cambio se dio respecto a este arte, pues demasiado matematizado. Aquí está, vean el manierismo. Nada más rápido antes de ir al barroco. ¿Cómo tenemos esto, ¿no? La Virgen del cuello largo, ¿sí? De Parmigianino, en donde pues vemos una virgen colosal, que esto viene mucho del arte del 480. Al final del 480 se dibujaban, se pintaban muchas vírgenes del tamaño casi de las iglesias, ¿no? Como kaijus, y ven como ya no hay una intención de simetría en los cuerpos, los glúteos, los muslos, la cadera de esta virgen son exorbitantes respecto a su cabeza, su cuello es muy largo, eh, hay una aglomeración como de angelitos, pero que es poco atractiva, también poco cuidada en la cuestión de las alturas. Hay un Jesús, ¿no? Hay un niño Dios que está demasiado alargado, ¿no? Para lo que podría ser el tipo de cuerpo de un bebé, y esto nos indica, tiene una piel cetrina, o sea, como muy ceniza, y esto nos indica, pues, ese anuncio de este bebé, ¿no? Que va a morir cuando sea grande. Al fondo una columna sin capitel, una columna que tampoco está acanalada, no está trabajada, y vemos a este personaje al fondo que no está hecho con perspectiva, no está hecho con perspectiva brunellesquiana, ¿sí? Eh, este personaje que estaba al fondo, no me acuerdo si, ¿qué santo era? A ver, ¿dónde estaba San Jerónimo? Era San Jerónimo, exactamente, que muchas veces es pintado como una especie de anacoreta, o sea, de estas personas que se van a vivir lejos, a hacer algún tipo de examen de conciencia. No vamos a adentrarnos mucho en en la
en el manierismo, pero ya habíamos visto nosotros a Tintoretto. Esta es otra de las interpretaciones casi de la última cena. Nosotros habíamos visto una más vertiginosa, pero aún así la diagonalidad, los contrapuntos, los juegos de luz y sombra, casi fantasmales, son esenciales en obras de Tintoretto. También su hija va a ser importante en la pintura. Y el Greco, que es un pintor que nace en Grecia, pero se va a España, se muda a Toledo. Toledo es un lugar muy peculiar porque en Toledo se reúnen muchos pintores, sí, muchos pintores que eh, van a hacer traídos del extranjero, pero es que en general hay extranjeros en Toledo. Hay musulmanes, hay muchos judíos, y es una ciudad que en ocasiones era tolerante y en ocasiones era violenta, ¿no? A veces los expulsaba a estos extranjeros y a veces los recibía. Era una ciudad cosmopolita que no sabía lidiar bien con ese cosmopolitismo. De hecho, fíjense cómo de Tintoretto, el Greco, que él se llamaba Theotokopoulos, retoma estas imágenes como fantasmales de un cielo o una especie de paraíso, pues sobrenatural, en la parte superior del entierro del conde de Orgaz. Acuérdense de esta pintura donde vemos, pues esto, fíjense, ya está anticipando el barroco en parte por la gran aglomeración de personas juntas en la línea inferior, donde inclusive el Greco se pone ahí como un gesto. Están enterrando ahí con toda solemnidad a este conde de Orgaz dentro de los títulos nobiliarios, pero me quería regresar a Tintoretto. Vean estos fantasmitas, ¿no? Estos espíritus, estos ángeles que están en el cielo, ¿no? No en el cielo, perdón, están en la parte del artesonado del techo de la última cena, y se parece mucho en cuanto a ese espacio casi fantasmal, fantástico. Yo les había hablado del Laoconte en la clase que tuvimos, la última clase. El Laoconte está vinculado con este sacerdote troyano que al advertir a los troyanos que el caballo de Troya era una trampa, pues Apolo y Minerva le mandan unas serpientes, ¿no? Para aplacarlo a él y a sus hijos. Y es muy interesante esta pintura. Fíjense cómo ya en el manierismo los cuerpos ya no son acabados de manera perfecta. Son cuerpos en donde la musculatura extrañamente definida nos hablan de un dramatismo. De nuevo, cuerpos cetrinos, como en Parmigianino, que nos indican que parecía que están muertos o están padeciendo estos personajes. Pinta a Laoconte y a uno de sus hijos en escorzo, que esto ya lo había anticipado Mantegna, este pintor del Alto Renacimiento, que pues amplía o achica ciertas porciones del cuerpo para hacer una perspectiva pues dramática, ensanchar el pecho para simular distancia respecto a las piernas, ¿no? Eso es el escorzo. Y al fondo es importante porque el Greco pinta Toledo como ciudad, como si fuera la nueva Troya, y pone las puertas de Toledo, que eran esas puertas donde se recibía o no se recibía a alguien, y pone una especie de caballo de Troya. Bien, esto lo pongo aquí porque ver que ya había un cambio intermedio antes de llegar al barroco propiamente hablando. Entonces, ahora sí, vamos a checar el barroco. Voy a volver a compartir pantalla. Ay, pero en este caso, ay, no, espérenme tantito. Necesito abrir la presentación. Pito manierismo.
Pongo barroco, comparto. Bueno, el barroco va a ser una corriente artística que trata de restaurar el espíritu religioso frente a- al protestantismo de Martín Lutero, los hugonotes en Francia, Lutero entre Austria, ¿no? Y la antigua, lo que va a ser Alemania en un futuro, que son las críticas pues, a la iglesia, a sus íconos, a sus estructuras, a la venta de las indulgencias. Va a haber algunos concilios, ahorita hablaremos de ellos, donde se va a establecer una especie de batalla cultural, una guerra para impulsar las imágenes, ¿no? Se habla de una guerra a las imágenes, y el barroco, pues, va a ser un estilo que aboga por saturar los espacios. De tal manera, por ejemplo, los arquitectónicos o pictóricos en muchas ocasiones, incluso la poesía, que es muy rimbombante, es muy, se habla del horror vacui, de este horror al vacío. Y si nos vamos a un diccionario de autoridades, el barroco se definiría como una perla irregular, según el diccionario Trebú, que hace alusión a obras que no respetan propiamente las normas de la armonía. Esto ya se venía revisando, ¿no? Desde la época de del manierismo. Va a empezar a aparecer la diagonal, no por nada, también el Laoconte, ¿no? Que hace el Greco, nos habla de retomar más que la simetría lineal, ortogonal, pues irnos hacia lo cóncavo, lo circular, lo espiral, que ya se había ensayado previamente, ¿no? Hay algunos teóricos, por si a ustedes les interesan los teóricos de las, pues de las teorías artísticas, de la historia del arte. Está Heinrich Wölfflin, que él habla de algunos principios para analizar las obras de arte barrocas, lo lineal y lo pictórico. Lo lineal, todas las figuras y sus alrededores están bien definidos, con contornos claros. Lo pictórico, que es lo que corresponde al barroco, es lo que no está tan uniforme. Hay una luz muy fuerte que viene de una dirección muchas veces sobrenatural y muestra a una figura y oculta a otras, que esto es parte de la teatralidad que se da en el barroco. Ya lo iremos checando con algunos pintores. Está la forma abierta, ¿no? Las diagonales contrastan con las líneas verticales y horizontales del marco. Y bueno, estas características que van a ser estipuladas tienen mucho que ver con el Concilio de Trento. ¿Qué es el Concilio de Trento? Como les decía, el barroco se va a ubicar a partir de este concilio de entre 1545 y 1563 en esta intención de ir en contra de la reforma protestante y va a buscar pues la instrucción del pueblo con el hábito de recordar los artículos de la fe con claridad, sencillez. Por eso se va a promover a través del arte. Carlos Borromeo, el obispo de Milán, él va a apoyar mucho las creaciones artísticas de manera iconográfica. Aquí tenemos una de las primeras obras, es la iglesia de Jesús. Está, bueno, en un principio fue hecho por este, eh, bueno, por Giacomo Barocci Vignola. Después va a tener arreglos de Giacomo de la Porta. Giacomo de la Porta va a ser un arquitecto italiano del Renacimiento, que inicia también el barroco. Él nace en Porlezza, fue discípulo de Miguel Ángel, Giacomo
el aporte, el que le da los últimos detalles a esta iglesia de Jesús. Y él, pues, hace fachadas un poquito más dinámicas. Sí, va a trabajar la cúpula de San Pedro. En la iglesia de Jesús, en un principio, pues trabajó Barossi de Viñola. Su diseño tenía una nave cubierta con bóvedas de cañón. Acuérdense que se unen distintas bóvedas, 4 bóvedas en una misma. Tiene capillas laterales, poco profundas, y un transepto reducido. La iglesia de Jesús, pues fue a ser mandada a hacer por los jesuitas. eh, estaba, estaba el proyecto de Viñola, pues ya acabado, pero ya como de la Porta, como dijimos, lo va a arreglar. Se va a ampliar la bóveda de cañón. El coro que estaba muy separado de la nave se va a unir más. Y bien, esta fachada tiene una forma, esta especie de volutas y esta culminación en un friso, y una fachada muy similar a la del Partenón, pero que parece apuntar hacia un pico extendido. Esto se le llama la estructura de espadaña, se les dice espadaña, y tiene todavía elementos muy clásicos, ¿no? Abajo tiene capiteles corintios, que son estas hojas de acanto. Está a través de pilares adosados, es decir, no son pilares independientes, sino que están adosados en la misma estructura. Y en la ventana superior vamos a tener frontones escalonados y un escudo de armas de los jesuitas, la IHS, la Jesus, ¿no? Que es el monócramo de Jesús que viene desde el cristianismo. Vamos a avanzar. Era de una sola nave. Así se ve. Así se ve por dentro la iglesia de Jesús. Va a ser pintada, bueno, muchas de estas pinturas que ven aquí van a ser realizadas por Giovanni Battista Gaul. Era conocido como el Baciccio. Es un fresco central en la bóveda de la nave que representa el triunfo del nombre de Jesús y utiliza un trampantojo. Fíjense, el trampantojo. ¿Recuerdan qué es el trampantojo? Que es esta ilusión, ¿sí? De que hay arquitectura, crea, o sea, como que pinta fuera del cuadro. Esta maravilla es un fresco. También tiene el altar de Santiago en el crucero izquierdo. Tiene una sobreabundancia de, de oro y materiales preciosos como el lapislázuli, el mármol, el ónix, la amatista. eh, Este crucero pues va a ser realizado por un autor que es Andrea Pozzo y que va a resguardar los restos del santo. Ay, ¿qué santo era? No me acuerdo. Ay, era San Ignacio. San Ignacio era el santo que tenían ahí las reliquias. Recuerden que desde la Edad Media la captura de reliquias por parte de la iglesia se vuelve importante con la mamá de Constantino. Y también tenemos eh, este altar, ¿no? De hecho, por Jean-Baptiste Théodon, por ahí de 1699, que nos presenta la canonización de San Ignacio.
A ver, pero más aventurada es la obra de Borromini, San Carlo al Quattrofontene. Era rival de Bernini en cuanto en la arquitectura, ya lo iremos viendo. Y lo que nos va a presentar aquí es algo muy interesante, con un flujo sinuoso en la fachada de la iglesia. Es una fachada cóncava convexa, se ondula poco a poco. Aquí está destruyendo lo clásico, ¿no? Tiene dos niveles prácticamente, con nichos, con igual columnas de capitel corintio, columnas marmóreas, hasta arriba un escudo de armas igual de los jesuitas, y hay una circunvalación de un friso que se convierte en un balcón intermedio. El medallón es de 1677 aproximadamente. Entonces el estilo barroco ya va a ir integrando aquí curvas, óvalos, con elementos cúbicos combinados, contrastando. Yo siempre, pues he manejado la idea, o sea, no es que yo sea el más correcto, pero de que estas espirales, estas circunvalaciones que vemos ya en el barroco, tienen bastante que ver con la idea de esos milagros que irrumpen dentro del mundo de la racionalidad, ¿no? Si nosotros leemos de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo la calle las calles de la iglesia, estos niveles, pues, o sea, está lo racional, y en medio, pues, está esta ondulación irracional, que será como un milagro, y después continúa su camino. Vean el techo, es una iglesia de, de planta centralizada, circular, pero que va a tener, ¿sí? Una estructura ondulatoria en lo que es la parte baja de la iglesia, las bahías, las columnas, los nichos, las molduras son, eh, son determinadas por esta estructura que es como una especie de cruz ovalada. Y esto determina el espacio de una manera atípica. Yo diría que también hay mucha influencia de lo que es los descubrimientos de la época, ¿no? Por ejemplo, las órbitas elípticas con Johannes Kepler, que ya se están trabajando. También tenemos la Basílica de San Pedro, que tiene varias fases de escultura, de creación. Va a tener alrededor de 136 metros de alto, es bastante impresionante. Se utilizaron, bueno, cuando se pusieron algunas de las, de las primeras obras con Donato Bramante, se utilizó roca sedimentaria muy resistente, era el llamado travertino. Lo traían de Tivoli, este travertino. El Papa Julio II va a rediseñar, ¿no? Mandar de rediseñar, se va a integrar el mármol, ¿sí? Se va a terminar de constituir, pues, esta basílica con 222 metros de largo aproximadamente. Va a tener, pues, otros trabajos como los trabajos de Maderno, ¿sí? Que tienen que ver con la reestructuración de la planta. eh, que, bueno, esto se ve mucho en alguna parte del arte medieval, que las plantas de las basílicas originalmente en Roma eran edificios que se construían así de manera amplia, de los cuales su uso pues variaba bastante, no siempre se usaba para lo mismo.
Siempre pongo el ejemplo de que por mi casa suelen construir las personas edificios muy grandes que no saben si hacerlos casa, rentarlos, volverlos salones de fiestas, pues algo así, ¿no? Las basílicas pueden ser espacios políticos, podían ser espacios religiosos, pero no están muy definidos. Ya en la Roma, después del 313, del Edicto de Milán, que se convierte al, al cristianismo más con Teodosio, después de Constantino, eh, va a tratar en esa época de instituirse un tipo de planta basilical que no sea la planta de la cruz griega, que es una cruz simétrica, sino que tratan que la basílica tenga una cruz muy similar a la que murió Cristo. Hay una cúpula que va a ser esta, ¿no? La cúpula de la Basílica de San Pedro. Fue diseñada por Miguel Ángel, quien alteró el diseño ya hecho por Bramante, ¿sí? La cúpula tiene 136 metros de altura, un diámetro de 41 metros. También aquí está el atrio. ¿Qué es un atrio? Es un espacio descubierto rodeado de pórticos que hay en entrada de algunos edificios. Tiene un atrio bastante amplio, que pues Maderno lo estuvo trabajando, después se le fueron colocando tres arcadas de arcos de medio punto y se le colocaron medallones. Me checo una cosita, espérame un tantito, voy a dejar tantito de compartir. A ver, ¿cuánto llevamos? Llevamos media hora de clase, voy a volver a compartir la pantalla. Espero que sí se me esté escuchando. Hay un barroco que es el de Alberto Churriguera, el churrigueresco, que empieza todavía muy estilo neoclásico, o sea, bueno, no, muy renacentista, vamos a ser más correctos. Todavía usa arcos de medio punto, estructuras longitudinales muy lineales, eh, pero la Plaza Mayor de Salamanca, que es esta que está aquí, va a crear un lugar monumental en un espacio de 3 pisos, una galería con arcos de punto, en juntas. Y él va a ir explorando poco a poco algunas columnas como la columna estípite, que es una especie de triángulo invertido o una especie de bosquejo del torso del ser humano que se integra a las columnas. Y el arte barroco se distingue en gran parte en países hispanohablantes, en Italia, en España, en América, por tener retablos. ¿Qué son los retablos? Pues son estas obras arquitectónicas integradas por elementos que son escultura, arquitectura, pintura y ebanistería, también técnicas de dorado. Van a tener pinturas, imágenes o esculturas de bulto redondo. O sea, si ustedes ven estatuitas, por así decirlo, o esculturas pequeñitas ahí en las iglesias y que se pueden desmontar, eso es bulto redondo. O sea, que no están fijas, sino que uno puede mover estas pequeñas esculturas. De hecho, se dice que en la independencia, bueno, el inicio de la independencia de México, Miguel Hidalgo
no va a llevar un estandarte de la Virgen de Guadalupe, sino una escultura de bulto redondo, que son como, por ejemplo, los San Judas Tadeo que lleva la gente. Esas son esculturas de bulto redondo. Y seguramente Miguel Hidalgo llevó, y su gente llevaba hacia la Virgen, no un estandarte de tela, era una escultura. Esto es heredero del barroco. Este es el retablo de Churriguera en la iglesia de Santiago de Apóstol. Aquí Churriguera, por eso se hablaba de churrigueresco dentro del barroco. Aquí ya se desata. O sea, yo les presentaba estas dos obras como, vean cómo inició él haciendo una obra muy correctita. Es esta de acá. No, aquí está la columna estípite, que es como este es boceto de cabeza, torso del ser humano. Entonces, no está tan aglutinada la obra, ¿no? Él ya en lo que son los retablos se va a desatar. Se utilizaba, pero a esto se le llaman calles, a cada una de las secciones divididas por las columnas. Hay tallas de madera policromada para las obras que se presentan aquí. El pan de oro, la hoja de oro, pues, placas de oro que eran martilladas hasta obtener láminas muy finas que se integran a las maderas, que se integran a la arquitectura. Estaba también el estofado, utilizaba el mismo pan de oro, lo cubría de pigmentos, ¿sí? Para dibujar mediante un ponzón y hacer un raspado que dejaba al descubierto el oro que subyacía a las figuras, ¿no? El encarnado, en imaginería de madera, a la cual se le aplicaba pues color carne, mate brillante, una capa de yeso, y también los postizos, los cabellos, las uñas y los dientes reales que se colocaban para simular esta teatralidad. Antes de ir a Caravaggio y todos estos pintores, pues hay que retomar algunos clásicos olvidados, como Gregorio Fernández que va a ser Santa Teresa de Jesús. Fíjense cómo este escultor, bueno, hace una estatua que es de madera. Esta es la famosa madera policromada que les decía, que se hace para el convento del Carmelo Descalzo en Valladolid, en España. Eh, es de tamaño natural, junto con el plinto, que es esta parte de aquí abajo, va a medir alrededor de unos 72, ¿sí? La obra, y se ve a esta Santa Teresa de Jesús, va a estar portando una pluma en la mano derecha, un libro abierto en la izquierda, está en contraposto, aunque no se nota mucho. Yo les decía que era cuando se recargaba más sobre una pierna que otra. Esto le da algo de realismo. Y se van a integrar eh, en los ojos, ¿no? Los ojos vidrio, ¿no? Y esto lo repite Gregorio Fernández en esta piedad. A mí me gusta mucho esta piedad que él hace porque pues está la Virgen Jesús y lo pone a los dos ladrones, ¿no? De la cruz. Hay una estructura piramidal, ¿no? Que da estabilidad física, que es el de la Virgen. Hay pliegues angulosos eh, que se hacen sobre esta madera, que era policromada al final. El vidrio en los ojos, se utilizaba hasta en las uñas, hueso en los dientes para dar este realismo, ¿no? Este efecto bastante interesante. Otro escultor era Juan Martínez Montañés. Aquí está haciendo el Cristo de la Clemencia. Es una obra que se hace en 3 años, 1603 a 1606. Eh, Aquí se habla del barroco sevillano. Es una escultura de bulto redondo, tiene cerca de 1,90 metros, o sea, es bastante grande. Está en la Catedral de Santa María de la Sede en Sevilla. Vamos a fijarnos en algunas cuestiones, ¿no? De esta madera policromada, tiene mate,
Aparece Jesús con la cabeza sobre su hombro derecho, como si estuviera cargando el peso del mundo, como una especie de atlas. Su sudario es barroco porque parece que está en movimiento, se ven los detalles sucios, ¿no? Porque él ha sufrido en el Calvario. Y otro elemento que yo destacaría es que tiene 4 clavos, no tres, o sea, uno en la mano izquierda, otro en la mano derecha, otro en la pierna izquierda, otro en la derecha. Y esto tiene que ver, bueno, si se fijan, aparte está en una especie de cruz muy, muy de madera, madera como de árbol, que nos regresa a la humanidad de Jesús. Y se le ponen 4 clavos porque en la época medieval, tardomedieval, había una santa que era Santa Brígida, que era una monja de Suecia, y que tenía visiones. Esta Santa Brígida tenía visiones, y una de ellas es que según había regresado a ver a Cristo y tenía 4 clavos. 6 minutos. Espérenme tantito. Voy a tomar agua. Aquí vamos a ver algo también interesante de Alonso Cano. Esto es peculiar porque Alonso Cano era un pintor y escultor. En este caso es la Inmaculada Victoria, que es la Virgen, pues en su etapa más juvenil. La, las proporciones, la postura de la cara son algo forzadas, ¿sí? Los colores elegidos son puros, obtenidos con aceites, los fuertes, los nítidos, sin mezclar los matices. La pincelada era suelta, ¿sí? Esta obra tiene su equivalencia con una escultura que él mismo hace, que es la Inmaculada del Facistol, o sea, que era como una especie de base. Es una escultura de bulto redondo, con madera policromada, ¿sí? Se supone que va a mostrar una actitud de recogimiento y oración, las manos juntas. Es madera de cedro la utilizada por Alonso Cano para crear esta obra. Tiene una proporción helicoidal, un esquema, perdón, helicoidal, lo podemos ver en el contrapuesto de su pierna izquierda, como rodea, se crea una especie de S. Este sobresalto. Y bueno, viendo algunas características del barroco, tenemos que hay un abandono de las construcciones triangulares, entrelazadas, eh, se impone la diagonal frente a las líneas ortogonales, ¿sí? Se busca la emoción del movimiento antes que la rigidez. Y ahora sí, el maestro de maestros, Michelangelo de Merici de Caravaggio, ¿sí? Él, pues es un personaje bastante interesante. Él aprende de pintores manieristas como Simón Peterzano, luego se va a Roma, fue también alumno de Cavalier d'Arpin, y hace obras, ¿no? Inclusive él pinta a esta especie de dios Baco, pero que es más joven, es casi un niño, y a la vez Caravaggio se está representando ahí, ¿no? Se está proyectando. Él era pues, algo violento, ¿no? Caravaggio. Mató a un joven una reyerta muy joven. En Malta estuvo en 1607, trabajó con
los caballeros de la Orden de Malta, y se enfrentaba a autores como estos, como Aníbal de Carracci, que quería revivir el estilo del Renacimiento del 400, del Quinquecento. Va a haber varias interpretaciones que hace Caravaggio. Una de ellas es interpretaciones a través de la pintura, de las narrativas religiosas. Una de ellas es la conversión de San Pablo, donde pues cae del caballo y tiene esta revelación. Se fijan, está haciendo un escorzo. Hay un fuerte claroscuro en esta obra, fuertes contrastes luminosos. eh, se, la figura del caballo pues se va haciendo más pequeña de manera recesiva. Piensa Caravaggio al pintar este cuadro en un observador que mira de lado, por eso va a adoptar un punto de vista oblicuo, ¿no? Se cae aquí San Pablo y entiende que lo suyo es aplicar el mensaje de Dios, ¿no? No está cobrando dineros. Otra obra es la conversión de San Pablo, o sea, es otra interpretación de esto mismo. En este caso va a estar San Pablo caído del caballo, va a estar cegado por una luz que hace que se lleve las manos a los ojos. Y bueno, hay señores que tratan de curar. Esta obra es muy interesante, la vocación de San Mateo. Caravaggio, pues va a hacer este óleo sobre lienzo que mide 3 metros por 3 metros prácticamente. En este caso lo va a ubicar Contarelli y se ve aquí al recaudador de impuestos Levi, que más adelante será San Mateo, antes de convertirse en apóstol. Se sienta en una mesa con 4 ayudantes, se cuenta los ingresos del día y hay una luz que proviene del lado superior derecho de la pintura. Y en parte estos personajes que cuentan el dinero se parecen a otra de las obras con las que se inspiró Caravaggio, por ejemplo, de Hans Holbein, sí, que retoma mucho este tema de los jugadores, del azar, de los pillos. Vamos a ver las líneas aquí. Vamos a hacer una triangulación diagonal desde la luz, desde la parte superior de la luz, que debería estar entrando por la ventana y no es así. La mano fulgímera de Dios que señala a Levi, le dice que tú vas a ser el siguiente mandatario. Permíteme tantito. Otro motivo, vemos aquí este espacio negro, ¿no? O sea, son como dos mundos que se tocan, dos mundos que están conviviendo y que no todos pueden percibir. La teatralidad es tremenda, o sea, el teatro barroco también está muy en boga y funcionaban con motivos, ¿no? Por ejemplo, este de Judith de Holofernes, que es una narración pues muy peculiar. Judith era una bella joven judía, viuda, que va a salvar al pueblo de Israel del ejército de Holofernes. Ella se coloca en la tienda del general, lo trata de seducir
y le corta la cabeza a este personaje. Que es, y bueno, fíjense cómo ella lo mira con cierto asco, pero no deja de estar decidida. Otra pintura interesante. Esto ya lo vimos. Ah, no. Fíjense, hace referencia a los tramposos. Aquí era donde quería llegar, que hace alusión en la transformación de San Pablo y retrata esa vida picaresca, esa vida de los trucos para ganar. Eran condiciones muy miserables, ¿no? En las que se encontraban las personas entonces. No entiendo por qué tengo mensajes. Bueno, esta escultura de Medusa está hecha en tondo, una especie de círculo que adopta en ocasiones una perspectiva estilo de ojo de pez. Los escudos habían sido muy comunes, los desfiles, de hecho se habla en Ovidio de la antigüedad de estos motivos funerarios. O sea, los pueblos que creaban sus propios temores. Está elaborado con pintura al óleo, con pigmentos como el bayalde, el cardenillo, el alyabalde es con carbonato, pues es el color blanco, y el escudo de la medusa tiene estas líneas y círculos. Pues podemos ver pues el trabajo de la simetría. Déjame desconecto mi ventilador o me voy a morir aquí. En Caravaggio también está la cena de Maú. Básicamente es el momento en el que Jesús tras resucitar es reconocido por sus discípulos. Es Cleofas, es el que está a la izquierda y Santiago a la derecha. Y al bendecir el pan, se desarrolla con la Eucaristía, se relaciona a esta Eucaristía y se aparece Jesús como un joven sin barba, con los rasgos del buen pastor, que todos estos son iconografía del arte cristiano antiguo. Se está siguiendo aquí el paisaje de San Marcos, que pues, Jesús se va a manifestar distinto a su figura. Cleofas se levanta mostrando su codo en el primer plano. Si te fijas, el codo y la mano de los personajes parece que quieren desgarrar el lienzo para pasar. Inclusive si tiraran ese, esas frutas del bodegón, podrían pasar prácticamente a nuestro mundo. Están más o menos las curvas a partir del cuello de Jesús en su sector izquierdo. Era un pintorazo, ¿no? El Amor Victis de Caravaggio de 1602, pues es un barroco mitológico. Las alas, una más oscura que otra, pueden ser la cuadriga de la filosofía socrática y platónica, de los extremos. El ángel pisotea los objetos, pues los ve como símbolos de pues de las matemáticas, de la ilusión.
¿sí? Este jovencito, si existió, era llamado el Checo, era Francesco, y que pues no sabemos qué tanta relación tuvo con ellos, inclusive de manera sexual. Seguramente conocerán a esta mujer, Artemisia de Gentileschi. Ella es una pintora de 1593. Bueno, nace en esa época en Roma, muere hacia 1652 en Nápoles. Pinta dentro del estilo barroco, es una de las primeras este, mujeres consumadas en esta actividad en el tiempo. La pintura va a tener una energía muy intensa, si ustedes se fijan, como que hay mucha fuerza en tratando de quitarle el cabello a Holofernes, el cuello, perdón, cortarle el cuello a Holofernes. O sea, Judith va a ser un símbolo de justicia, venganza. La sangre y la violencia que brota de la herida va a simbolizar pues el sacrificio que había que hacer, según ella. Hay una estructura en diagonal, se basa en una fuente en diagonal creada por los brazos de Juan, triángulo de poder, las figuras de Judith, Abra y Fernes, y el espacio muy cerrado, ¿no? Es un lado muy oscuro, con distracciones y que pues a veces puede hacernos replantear cuestiones sobre la política. Déjenme ver qué más les traigo de este. Vamos a saltarnos a Lorenzo Bernini. Solo déjenme ver cómo vamos de tiempo. Sí, todavía nos da tiempo de ver un poquito más. Permítanme. Giovanni Lorenzo Bernini. Es un personaje interesante, muy teatral. Él va a ayudar a hacer una planta organizada en la Basílica de San Pedro, por ejemplo. Utiliza mucho ay, ¿qué hice? La columna tadórica. Diseña esta idea de que alrededor del obelisco se creen, sí, estos espacios ovalados para simular una suerte de abrazos para los feligreses que llegan. Él no trabajaba solo, obviamente tiene todo un taller, tiene 140 esculturas junto con sus escultores, y con esto pues da a entender una defensa de la iglesia. Él crea para la Basílica de San Pedro el baldaquín, que es un pabellón sobre el altar, que tiene elementos curvilíneos como esta columna, que es la columna salomónica. Es una columna en espiral, con fustes de ornamentación vegetal. Son cuatro columnas helicoidales. Hay una esfera y una cruz que simbolizan la redención de Cristo. Aquí. In Bernini, pues es esta obra tremendísima, que es otro David, no es el David de Miguel Ángel,
para mí es claramente superior. Este Bernini lo que va a hacer son esculturas que uno las puede disfrutar desde distintos puntos de vista, los 360 grados. O sea, cambia mucho la escultura dependiendo de dónde se vea, ¿no? Está hecha de mármol, mármol de Carrara, ¿sí? Vean cómo desde distintas perspectivas nos dice algo distinto, ¿no? El esfuerzo, la valentía, la vulnerabilidad se hacen presentes en estas representaciones del cuerpo, que uno puede ver 360 grados. El Bernini, que pues me gusta a mí, pues yo creo que diría también es de las obras de los éxtasis, ¿no? Que es un éxtasis, eh, pues una especie de enajenación o suspensión del juicio, abriendo una suerte de principio de goce sobre algo a través de una manifestación. Entonces el éxtasis de Teresa, pues tiene que ver con cómo Bernini va a diseñar teatralmente la capilla de, de- de Roma y nos va a presentar a Santa Teresa que está en su lecho de descanso, está donde duerme, parece tener algunos dolores y ahí un ángel muy infantil, representante del amor, le va a clavar una daga. Bueno, una punta de lanza, si no mal me equivoco. En estos éxtasis, vean la diagonalidad, la punta de la flecha, y lo podemos comparar con esta otra obra de Bernini. A mí me gusta más esta, la Beata Ludovica, donde también aparece la Virgen, están hablando de sus hijos. Pero esta es una obra completa que combina retablo, arquitectura y un óculo, una luz que refleja a esta mujer moribunda casi casi, ¿no? Este es el culmen, el rapto de Proserpina. Violación o rapto de Proserpina es como la culminación máxima de las obras. Uno se tiene que retirar si creía que iba a hacer algo de arte después de esto, ¿no? Es una obra magnífica. La escultura va a representar la historia de la metamorfosis de Ovidio, en la que Plutón se enamora de Proserpina, la rapta en el inframundo. Plutón se muestra con una corona real y un cetro, mientras que va a aparecer elementos del perro de tres cabezas cancerbero. Pluto va a agarrar a Plutón a Proserpina, a regresar a la Tierra, por la cintura y el muslo, mientras ella pues va a luchar, ¿no? Por escaparse de este señor aprovechado. Ya con el plinto, con la base, mide 2,25 metros esta pieza hecha en mármol de Carrara.
A ver, los dedos, hay un efecto aquí que es en a ver si lo puedo mostrar. Los dedos, cómo se clavan en los glúteos, en su piel, ¿sí? Se está formando una especie de S praxiteliana, que ya la habíamos visto en en las obras como La Victoria de Samotracia o en el David de Miguel Ángel, pero aquí está. De hecho, está una estructura en X que también la podemos ver en su David. Un, si uno lo pone desde esta perspectiva, está haciendo una X aquí, con los pies, ¿no? Y con las manos, una especie de X. Aquí de nuevo, ¿no? Una especie de X que hacen los personajes. Él es muy rígido. Tengo entendido, si no mal recuerdo, que se hacían con una especie de taladros de madera que venían desde la antigua Roma, los rulitos de la barba. Es una talla en mármol de acabado pulido. Tiene la técnica del forado del mármol para dar profundidad a las capas más notorias y las que no son tan notorias. Y bueno, con esto, permíteme. Achis, ¿dónde está? Con esto, pues vamos a concluir esa parte. Bueno, les voy a explicar una cosita de la clase. Como ya estamos viendo barroco, la próxima este, sesión veremos más. Yo les voy a ir subiendo unas diapositivas extra que tienen que ver con el barroco mexicano. Lo más seguro es que les deje una asignación que tiene que ver con hacer una especie de mapa mental de esto. A ver, déjenme, voy a buscar el archivo, no me tardo. Voy a enseñarles más o menos qué viene. Ustedes lo van a leer más a conciencia, eh, para que vayamos haciendo también un apartado como de historia de México, historia del arte mexicano. Am, déjenme comparto con ustedes tantito para que visualicen qué va a venir en... Bueno, se habla del Concilio de Trento, esto ya lo vimos nosotros, el estilo herreriano, que es como si se trabajara la herrería, pero sobre la mampostería. Algunos elementos de la Catedral Metropolitana, los arcos, la sillería, la Catedral de Puebla, que es también importante. Por Francisco Becerra, Puebla va a ser en México casi el inicio de lo que es el barroco. La Capilla del Rosario. Aquí ya tenemos un estilo churrigueresco muy exagerado que va a aparecer cada vez más como una especie de conchas marinas, ¿no? O arrecifes dorados.
Vean, esto es ya horror vacui, horror al vacío, un poquito kitsch. Fíjense, el templo de San Francisco de Acatepec, cómo copia la fachada de la Cuatro Fontaine. O sea, se copió la fachada y se hizo de una manera pues bastante interesante. El de la Conchita de Coyoacán, también debo venir. Algunas esculturas de madera policromada, como ya les había enseñado yo. Los retablos. El retablo de los reyes, ese también lo van a ver aquí. Uno de los pintores más destacados pues, va a ser Cristóbal de Villalpando, aunque después lo van a enjuiciar. Tiene estas obras muy características que imitan a lo que había hecho el Greco del entierro de Ornaz, pero en este caso es un nacimiento, ¿no? Un alumbramiento. Básicamente esto es lo que van a encontrar. Ustedes van a hacer un breve resumencito de lo que les puede interesar, ¿vale? Al ratito lo subo. Les mando un abrazo y se cuidan. Vamos a continuar con el barroco en la próxima sesión. La idea, pues, es que se pongan a hacer la actividad en lo que será la media hora restante de la clase.